Oye, entrenador, sí sé qué hacer, sé lo que quieres hacer, pero no sé cómo hacerlo. Si reflexionas sobre esto, te garantizo que lo has experimentado yo muchísimas veces, más de lo que me gustaría. Y nada más porque un atleta puede entender qué hacer, qué cambio en su técnica quisieras ver tú, no necesariamente quiere decir que físicamente lo pueden traer a la vida, que físicamente puedan manifestar tus palabras de la manera en la manera en que ellos se mueven. Por eso, en mi travesía, en mi camino, los últimos 10 años, los he pasado estudiando cómo nuestro idioma de entrenamiento, cómo las palabras que usamos cuando enseñamos movimiento, cómo esto se manifiesta en la manera en que el atleta se enfoca mientras se mueve y cómo ese enfoque determina su desempeño y su aprendizaje. Y por eso mi trabajo nada más ve este puente entre el conocimiento del entrenador y el entendimiento del atleta, con la comunicación siendo el puente. Quiero ser muy claro. Nosotros como entrenadores usamos la comunicación para muchas cosas, usamos la comunicación para motivar, la usamos para reclutar, usamos comunicación para la disciplina. Entonces, usamos la comunicación en una diversidad de facetas. En los próximos 3 sesiones vamos a específicamente enfocarnos en la comunicación que ustedes usan para enseñar movimiento, habilidades, ayudar a sus atletas a usar sus cuerpos en su deporte correspondiente a nivel más alto posible. Pueden pensar en esta serie de cómo comunicar el movimiento mejor, cómo usar sus palabras para cambiar su enfoque, para que el enfoque les permita actualizar la manera en que se desempeñan. Y sé que lo que todos ustedes buscan poder pararse en los podios y traer más medallas a sus países. Y haciendo esto, en esta búsqueda, yo no quiero que sea muy trivial nuestro esfuerzo, ni minimizarlo. Esto les va a ayudar a comunicar mejor el movimiento y también crear mejores colaboraciones con tus atletas y mejores conexiones con tus atletas. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú aprendas cómo no comunicar de una manera que es comprensible para el atleta, cuando aprendas a comunicarte de una manera que el atleta tenga una experiencia de aprendizaje positivo, cuando sepa siempre que están con ustedes, que están mejorando, incrementan sus mejoras, entonces sabes que te entienden, que tú estás siendo entendido. Esta es la fundación para poder construir una relación increíble entre el entrenador y el atleta. Entonces los dejaré con esto al abrir como una profesión que sigue. Hemos comprometido tanto de nuestro tiempo para desarrollar un conocimiento de qué hacer, qué entrenar, qué vamos a estar haciendo, qué representaciones, qué programas, y eso es fundamental. Necesitamos eso y lo voy a estar discutiendo esta tarde. Sin embargo, lo que yo creo, que hemos fallado nosotros y que tenemos una oportunidad para arreglar eso, es entender cómo podemos entrenar esa información, cómo podemos comunicar de una manera que los atletas puedan absorber todo lo que tenemos y aplicarlo en el mundo real. Y eso, amigos, es lo que vamos a estar haciendo en las próximas 3 sesiones. Va a ser una clase maestra para elevar la manera en la que tú entrenas en el mismo nivel de que entrenas. Una vez, muchas gracias para tener esta conversación virtual. Así es que tenemos tres objetivos clave y cada uno de ellos se van a cumplir en las tres sesiones que vamos a tener.
El día de hoy vamos a desarrollar un entendimiento para identificar qué entrenar y cómo entrenarlo. Por ejemplo, yo hago mucho entrenamiento desde el punto de vista de sprinting y antes de preocuparme por mis instrucciones, mis indicaciones y la forma en que voy a comunicar, primero necesito saber qué voy a entrenar. Si hay problema con la postura, si los atletas tienen problemas con cómo mueven sus piernas o con la sincronía con sus brazos, o si a la persona le falta fuerza o no tiene suficiente movilidad. Si no sé qué es lo que necesito entrenar, si no sé qué es lo que hay que cambiar, es inútil considerar cómo cambiarlo, ya sea que use mi lenguaje del entrenamiento u otro método. Entonces, la meta de esta tarde es tener muy clara la meta de qué entrenar y unirlo al concepto de cómo entrenarlo. De esta forma, vamos a llegar al fondo del lenguaje del entrenamiento que vamos a discutir a fondo en nuestras próximas 2 sesiones. En la semana que entra nos vamos a concentrar en el lenguaje del entrenamiento y lo vamos a hacer alrededor de la idea de indicaciones, las frases breves que usamos para afinar la concentración de nuestros atletas en lo que se están concentrando mientras se mueven, porque esto les va a ayudar a mejorar sus movimientos y a desempeñarse mejor. Así es de que vamos a desarrollar el entendimiento de indicaciones y el papel que juega el lenguaje para reforzar eh, este tema. Por último, vamos a ver una categoría muy específica del lenguaje del entrenamiento y es lo que llamamos analogías. Por ejemplo, en sprinting, podría decir algo como, mientras despegas de la pista, quiero que explotes y te eleves como un aeroplano que está despegando. Esas son las analogías que de repente usamos para tratar de simplificar nuestro lenguaje, hacer una comparación entre el movimiento que queremos enseñar y algo más que el atleta puede relacionar. Por ejemplo, la elevación del cuerpo en el sprinting es como el despegue de un jet. Estas comparaciones es lo que llamamos analogías. Los mejores entrenadores las usan todo el tiempo. Entonces es una estrategia muy hermosa del entrenamiento y es algo que les va a ser muy útil para tener en su repertorio, para influir en sus atletas a un nivel mucho mayor. Y esto bajo tras el análisis de la importancia del lenguaje del entrenamiento. Y en la sesión 3 también vamos a ver una ruta crítica para ayudarlos a pensar cómo tomar estas estrategias e integrarlas a, a sus sistemas de entrenamiento. Así es de que mi meta es enseñarles una serie de prácticas mm, y cada semana mostrarles cómo las pueden integrar a sus programas. Tenemos que reconocer dónde estamos en el mundo hoy día con la pandemia. Muchos de ustedes, como yo, estamos limitados al entrenamiento virtual. Y todo lo que vamos a hablar ahora tiene todavía mayor importancia si la única forma de influir en movimiento es de forma virtual, porque entonces se convierte en su herramienta esencial de comunicación con sus atletas. Parece ser que este es un momento muy adecuado para discutir estos temas. Independientemente de la pandemia, cuando se tiene como única herramienta la propia voz, como la herramienta principal para entrenar a los atletas, todas estas estrategias van a tener todavía mayor relevancia. Si tenemos éxito en estas 3 sesiones, que yo creo que sí, vamos a lograr una meta común, que es desarrollar una gramática
común, un vocabulario común para discutir y desarrollar el acto de entrenar. Tenemos muchas palabras para hablar de lo que hacemos, por ejemplo, diseño de programas, biomecánica, técnica, kinesiología, repeticiones, movimientos, ejercicios. Así es de que tenemos todo este vocabulario para discutir lo que hacemos, pero tendemos a tener una falta de gramática y de vocabulario para describir cómo hacerlo, cómo comunicar estos conceptos a nuestros atletas. A ese respecto, gran parte de lo que vamos a hacer en estas 3 sesiones es darles un vocabulario para que aprendan palabras tales como describir, demostrar, analizar, ideas como indicaciones internas, indicaciones externas, analogías, mm, para que comprendan todavía mejor las mejores formas para comunicar lo que quieren enseñar a sus atletas. Al conocer este vocabulario podrán analizar su propio comportamiento y sus propios métodos y podrán encontrar, espero, algunas áreas en las que podrían mejorar. Por más de una década he visto que la mayoría de lo que les voy a compartir no es nuevo. Algo de ello lo será, y, pero seguramente habrán visto estrategias y modelos que ya han visto antes. Sin embargo, lo mejor es que van a poder practicarlas. Todos enseñamos movimiento, todos estamos acostumbrados a usar descripciones y análisis, pero su éxito o fracaso podría depender de la suerte más que de la elección. Entonces, si tenemos éxito en desarrollar un vocabulario común y para mejorar los modelos de entrenamiento detrás de este vocabulario, debemos poder hacer lo siguiente. En primer lugar, crear un camino sin necesidad de suerte para mejorar el entrenamiento. El entrenamiento y el desarrollo siempre van a ser un tema de ensayo y error, pero tenemos que considerar un propósito en este proceso y reflexionar si tenemos los antecedentes y el vocabulario para analizar cómo estamos entrenando, además de lo que estamos tratando de enseñar, y cómo podemos elevarlo para poder elegir en lugar de dejar cosas a la suerte. A eso me refiero con crear un camino sin necesidad de suerte, ponerlos en el asiento del conductor. En segundo lugar, queremos elevar la forma en que entrenamos al mismo nivel y, y cómo nos conectamos al mismo nivel de lo que enseñamos. Espero que si se alinean conmigo, se darán cuenta que estos son 2 objetivos que vale la pena lograr, especialmente con el espíritu de mejorar nuestros métodos y de ayudar a nuestros atletas. En estas sesiones van a ser historias, van a ser un viaje. Piensen en la sesión de hoy como un aperitivo, en formar cimientos y en el que les voy a explicar un marco en el que se vean ustedes mismos como un facilitador. En las siguientes 2 sesiones vamos a construir sobre estos cimientos y darles las That are the estrategias heartbeat of what I mean by the language of coaching. And so para aplicar lo que queremos decir con el lenguaje del entrenamiento. Vamos a empezar por el principio y la pregunta fundamental. ¿Por qué, ¿Por qué existimos los entrenadores de movimiento? ¿Por qué necesitamos entrenadores de movimiento dentro del sistema del deporte? Al responder esto, podremos entender nuestro propósito. Y como entrenadores podemos empezar a entender cómo desarrollar y alcanzar este propósito.
para el desarrollo de nuestros atletas. Empecemos por el principio, literalmente el inicio. Cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo, tenemos una capacidad increíble de aprender a movernos. Aquí ven a mi hija cuando está apenas aprendiendo a caminar. Este es un video amateur de mi casa. Ella no habla todavía y si tratara de entrenarla ya no entendería. Ella